Porque la imagen que existía del indígena en el cine era feo, malo, un poco en las películas norteamericanas de cowboy, pero en este inicio de este siglo han habido una serie de actividades que tienen que ver con sus reivindicaciones, de los cuales va aparejado, digamos, con una serie de trabajos que realizan directores de cine y junto con eso, bueno, la imposibilidad de poder difundir su trabajo, es que de alguna manera van surgiendo estos pequeños eventos, estas pequeñas ventanas que posibilitan mostrar estas películas. Debemos destacar, digamos, que en Chile lo que hay muestras de cine nomás, este es como el primer festival que irrumpe, digamos, hace 3 años, en el concierto porteño, y de los cuales bueno, esta es la pregunta un poco que hoy día nos convoca, y vamos a partir por nuestro amigo Tito. Gracias, Neco. Y gracias a ustedes por venir. Yo le decía a Neco antes que si hubiéramos traído un minero aquí, seguramente esto estaría lleno y repleto, ¿no? Pero como se trata del tema indígena, no es mucha la gente que se entusiasma a veces para venir a este tipo de eventos. Por lo tanto, gracias por asistir. Yo quisiera hacer algunas reflexiones para que después podamos conversar, y sobre todo con Mariano y Rodrigo. Algunas reflexiones en torno al tema de la representación indígena en la sociedad chilena y particularmente en el cine, ¿no? Y digo esto porque, siendo básicamente una sociedad que surgió en el siglo XIX después de la independencia con claros rasgos racistas que se mantienen hasta el día de hoy, particularmente desde la élite dominante, y de esa manera se fue en realidad construyendo e imponiendo la identidad chilena, y esa identidad chilena o la chilenidad, que hoy día estaba muy de moda precisamente a raíz del tema de los mineros, se fue imponiendo el conflicto en esa época. En la zona de Lumaco fuimos a grabar una machi, y nosotros, como buenos chilenos occidentales y occidentalizados, íbamos apurados, íbamos con una agenda, ¿tú te acuerdas? En esa oportunidad íbamos con una agenda y teníamos que ir de esa comunidad y después a la otra, y después a la otra, y teníamos que volver, y etcétera. Y llegamos, no sé, a las 4 de la tarde a la casa de la machi, y nosotros dijimos, bueno, vamos a las 4, la grabamos, y después nos vamos a la otra comunidad, y obviamente fue imposible. Entonces ella, y ahí obviamente en esa época demostrábamos nuestra poco conocimiento de la cultura mapuche, poca comprensión de su mundo y su concepción de tiempo, y claro, brevemente les puedo decir que la grabamos al día siguiente, ¿ya? Entonces la conversación con ella, la conversación con su compañero, creo que estaban sus hijas también, el mate, y nosotros veíamos con angustia cómo se estaba yendo el sol, y no había caso de convencerla, y no, o sea, ella dijo, nosotros vamos a grabar cuando estemos listos. Y después se hizo una ceremonia, y finalmente terminamos grabando al día siguiente, y por supuesto perdimos la otra entrevista que estaban agendadas en nuestra occidental agenda, ¿no? Entonces, eso te demuestra una vez más lo complicado, lo complejo, lo difícil que es, pero también lo fascinante que puede ser ese otro mundo, que no es nuestro mundo, pero también lo es, porque somos parte mapuche o parte indígena en este pueblo, en este país que llamamos Chile, donde no todos son chilenos, ¿no? También hay otros pueblos originarios, otras culturas, otras naciones. Sobre la mapuchidad, y la fue invisibilizando, pero no solamente invisibilizándola, sino que también reprimiéndola, discriminándola, excluyéndola, ¿no? Y por lo tanto también la élite dominante, y cuando hablo de la élite dominante también hablo de los intelectuales, y de aquellos que de alguna manera reproducían en textos, reproducían en discursos la idea de nación que se estaba formando aquí en Chile,
esta elite se fue arrogando el derecho a representar al otro, el derecho a representar en este caso al indígena, al mapuche, como ellos querían y como ellos pensaban que debía hacerse. Entonces, por un lado tú tienes la represión de esta lucha entre la civilización y la barbarie, la civilización por supuesto representada por los chilenos y la barbarie representada por los indígenas, y esto está claramente establecido en muchos textos y discursos de esa época, y por otro lado también el derecho que se arrogaban, como decía, de representarlo. Y esa representación era una representación paternalista, una representación racista y una representación folclorizada. Entonces, por un lado, se reivindicaba el mapuche, el indígena en el pasado, en la distancia del pasado, o sea, está bien el mapuche lejos en la lucha contra los españoles, lo reivindicamos por su coraje, por su valentía, y hacemos esa valentía y ese coraje nuestra, parte de la chilenidad, pero al mapuche de carne y hueso entonces lo excluimos y lo reprimimos. Es decir, está bien y admitimos en el ideario nacional el mapuche arqueológico, el mapuche fosilizado en el tiempo, pero el mapuche real, el mapuche en el presente, lo rechazamos, lo excluimos, lo discriminamos, lo arreduccionamos y además lo asesinamos también, ¿no? Como sucedió y como sigue sucediendo hasta el día de hoy, desafortunadamente. Entonces lo representaban ellos, ¿no? Entonces era la lucha que se da entre la autorrepresentación, es decir, el derecho del mapuche a representarse a sí mismo, y la heterorepresentación, es decir, la representación por el otro, en este caso por el chileno, ¿no? Entonces, una de las grandes luchas de los pueblos originarios en América Latina, en todos los ámbitos, y por supuesto en el cine o en el campo audiovisual, ha sido la lucha por la autorrepresentación. Es decir, nosotros, dicen los pueblos originarios, tenemos el derecho a representarnos nosotros mismos, y representarnos en la literatura, en el teatro, en la pintura, y por supuesto en el ámbito audiovisual y particularmente en el cine, ¿no? Y yo quiero contarles un episodio que sucedió que tiene que ver con esto, ¿no? Que sucedió el año 1998, o sea, ya hace, ¿cuánto tiempo? 12 años, bien, era para ver si estaban atentos solamente. Hace 12 años en Cuyinco. Cuyinco es una comunidad mapuche en la comuna de Los Álamos, en la 8ª región, y es particularmente importante por una razón. Primero, porque hasta ese entonces era el único o uno de los muy pocos casos en que la justicia chilena había fallado a favor de la comunidad. O sea, uno de los muy pocos casos, si que no el único, en que la justicia chilena, la Corte de Apelaciones, la Corte en Concepción particularmente, había dictaminado que las 1.650 hectáreas de ese fondo pertenecían a esa comunidad mapuche, ¿no? Y por lo tanto, la forestal Bosques Arauco, que es la forestal de Angelini, de la persona más rica de Chile, hasta que murió hace algunos años, no tenía derecho a estar ahí. Y sin embargo, la forestal seguía operando, seguía actuando, seguía talando los bosques y plantando pinos y eucalipto, y esta comunidad de Cuyinco seguía reduciéndose, ¿no? Y era una comunidad que estaba muy empobrecida. Entonces, esa comunidad de Cuyinco en la 8ª región se transformó en un caso emblemático para los mapuches, y ellos se organizaron en el marco del surgimiento de lo que podría tal vez denominarse el nuevo movimiento mapuche a partir de mediados de los años 90, comenzaron a organizarse y luchar por esa tierra y luchar por ese pequeño territorio. Y ahí se dieron muchos enfrentamientos en el año 98. Entonces, enfrentamientos fuertes contra la policía y contra los guardias de seguridad de la forestal Bosque Arauco, que trabajaban en connivencia, en complicidad con la policía. Y en esa oportunidad tuve la posibilidad de estar ahí en Cuyinco, en el mismo día y en los días que había grandes enfrentamientos con las forestales y con los carabineros, con heridos, con contusos, con la esposa del loco secuestrada por 13 guardias forestales, golpeada brutalmente,
con un niño de 15 años con el brazo quebrado, bueno, en fin, una serie de heridos por parte de